La sangre no siempre significa lealtad. A veces solo significa que sangras exactamente igual. Nora lo aprendió sentada en una cabina de cuero agrietada que olía a ginebra rancia y lástima, escuchando a su hermana gemela reírse disimuladamente desde 2 mesas más allá. Se suponía que era una broma, un remate humillante y mal vestido. Pero los remates cambian rápidamente cuando un hombre con los nudillos marcados por la violencia real ocupa el asiento vacío frente a ti. No solo arruinó la broma cruel. Borró por completo la pista de risas. La luz de neón del letrero exterior del restaurante se filtraba a través de la ventana empañada por la lluvia, pintando las manos fuertemente entrelazadas de Nora de un morado parpadeante y amoratado. Estaba sentada en una pequeña y tambaleante mesa cerca del fondo de Havanis, un restaurante italiano de gama media que intentaba disimular sus baratos suelos de linóleo con poca luz y el abrumador hedor a ajo asado. Una mancha pegajosa de barniz se adhería a la parte inferior de su antebrazo. Intentó despegarse la piel con delicadeza, pero el suave crujido solo la hizo sentir peor. Todo en esa noche era incómodo. Todo era un error. Tiró del escote del vestido chartreuse que su hermana gemela Nena le había prestado amablemente para esa cita a ciegas. Chartreuse, un color que hacía brillar la piel aceitunada de Nena, pero que hacía que la tez idéntica de Nora pareciera más amarillenta, enfermiza bajo las tenues luces del restaurante. La tela era barata, sintética, y le apretaba con fuerza en las axilas. Era un sabotaje deliberado, como todo lo que hacía Nena, disfrazado de caridad fraternal. Nora miró su reloj. La correa de cuero agrietada se sentía áspera contra su muñeca. 8:15, la cita había sido fijada para las 7:30. Tragó saliva con dificultad, el aire seco del restaurante le irritaba la garganta. No debería haber venido. Lo supo en el momento en que Nena le ofreció la idea, con su mano perfectamente manicurada apoyada casualmente sobre las facturas impagadas del hospital apiladas en la encimera de la cocina. Solo ve, Nora. Atrévete. Si me haces este pequeño favor, yo me encargo de la fisioterapia de mamá este mes. Un trato. Nora había vendido su dignidad por 3 sesiones con un profesional titulado que le flexionaría las extremidades rígidas por el derrame cerebral de su madre. Era un trato desesperado, y sentada allí, en el aire impregnado de ajo, sentía todo el peso humillante de aquello. Una risa rompió el murmullo de los comensales. No era un sonido suave. Era el resoplido nasal, agudo y distintivo de su hermana gemela. Nora no giró la cabeza. No hacía falta. Sobre la barra, un espejo inclinado reflejaba la mitad delantera de la sala. Con solo mover los ojos un poco, Nora los vio. Na estaba sentada en una cabina curva, flanqueada por 3 de sus amigas psicópatas, con una copa de martini medio vacía colgando descuidadamente de sus dedos. Nena miraba fijamente el reflejo de Nora en el espejo, susurrándole algo al hombre que estaba a su lado. Toda la cabina estalló en otra risita ahogada. Se aclara la garganta, no había ninguna cita a ciegas. La constatación no golpeó a Nora como un golpe repentino. Se filtró en su pecho como agua fría y sucia. El tipo no solo llegaba tarde. No existía. O peor aún, era alguien a quien Nena le había pagado para que la dejara plantada. Este era el espectáculo. Nora era el entretenimiento de la noche. Se mordió el interior de la mejilla hasta que el agudo sabor metálico del cobre le inundó la boca. Un escalofrío de sudor caliente le recorrió la frente. Quería levantarse, empujar la mesa tambaleante y salir a la lluvia helada. Pero irse significaba que Nina había ganado. Irse significaba reconocer la broma. Si se quedaba, si simplemente se sentaba allí y pedía un plato de pasta barata, podía fingir que no le importaba. Un joven camarero, con expresión de profunda disculpa y evitando su mirada, se acercó a la mesa. Dejó un vaso alto lleno de un líquido rojo intenso y una cereza marosquino. «Yo no pedí esto», dijo Nora, con la voz ronca, extraña para sus propios oídos. El camarero tragó saliva, cambiando de postura. Es un Shirley Temple, señorita», se aclara la garganta, de la señora del vestido rojo del bar. «Dijo que te lo dijera», vaciló,
con el rostro enrojecido. «Dime qué», preguntó Nora, mirando la condensación que goteaba por el costado del vaso infantil. «Dijo que te dijera que, ya que tienes el paladar de una niña de 12 años, bien podrías beber como una». Detrás del camarero, el volumen de las risas provenientes de la mesa de Nora aumentó. La observaban, esperando la reacción, esperando las lágrimas. Nora miró al camarero. Sus ojos estaban llenos de una lástima asfixiante e insoportable. Eso fue peor que las risas. «Gracias», dijo Nora en voz baja, agarrando el vaso helado con los dedos. «Puedes dejar la cuenta abierta». El camarero asintió rápidamente y se retiró, prácticamente huyendo del radio de la explosión de su humillación. Nora se quedó completamente inmóvil. Se concentró en el vaso frío, dejando que la temperatura gélida la anclara. No llorar. No darle la satisfacción. Sentía el pecho oprimido, aprisionado por bandas de hierro mientras los minutos se prolongaban. La broma había surtido efecto. Ahora solo tenía que sobrevivir a las consecuencias. 30 minutos agonizantes. Pasó. El hielo del Shirley Temple se derritió, convirtiendo el jarabe rojo brillante en un charco aguado de un rosa enfermizo. Nora lo miró fijamente, su mente ignorando el ruido del restaurante, tratando de calcular cuánto le costaría un taxi a casa bajo la lluvia. Un fuerte golpe la sacó de sus pensamientos. La silla frente a ella, la destinada a la cita a ciega ficticia, rozó con fuerza el linoleum. Antes de que Nora pudiera procesar el movimiento, un hombre se sentó. No se deslizó en el asiento. Se dejó caer en él con una final cansada y firme, como si hubiera estado caminando durante días. Nora parpadeó, su cerebro fallando. Esperaba el remate. Esperaba un actor grasiento y contratado con un disfraz ridículo, o tal vez uno de los horribles amigos de la fraternidad de Na con una cámara oculta. El hombre sentado frente a ella no era ninguna de esas cosas. Llevaba un abrigo de lana oscuro y grueso, con los hombros húmedos por la lluvia. Olía a asfalto mojado, ozono frío y el leve y amargo aroma a negro. Tabaco. No la miró. En cambio, se desabrochó el abrigo con naturalidad, dejando ver un traje gris oscuro que parecía meticulosamente confeccionado, pero arrugado por el uso. Extendió la mano sobre la mesa, con movimientos lentos y deliberados, y cogió el pequeño menú encerado. Nora lo miró fijamente. Su pulso resonó con un golpe sordo y confuso contra su clavícula. Observó los detalles de él en fragmentos irregulares, los mechones plateados de su cabello oscuro, las ojeras que delataban un agotamiento crónico profundo, y una fina cicatriz blanca que le atravesaba la ceja izquierda. Sus manos que sostenían el menú no encajaban con el traje caro. Los nudillos estaban hinchados, gruesos por los callos y salpicados de leves moretones morados que se desvanecían. «Estás en la mesa equivocada», dijo Nora. Su voz sonó plana, a la defensiva. El hombre no bajó el menú. Simplemente desvió la mirada por encima del borde. Eran de un gris opaco y plano, como la superficie de un lago helado, impenetrables y totalmente desprovistas de calidez. «¿Lo soy?», preguntó. Su voz era un murmullo bajo, con un ligero tono áspero, como si rara vez la usara para una conversación agradable. «Sí», dijo Nora, apretando los dedos alrededor de su vaso. Miró hacia el espejo. No. Nina y sus amigas habían dejado de reír. Estaban mirando, confundidas, con las cabezas agrupadas como palomas agitadas. «Si te contrató para alargar esto, puedes decirle que la broma se acabó». «No estoy jugando». El hombre bajó el menú lentamente. El papel encerado hizo un suave crujido en el silencio entre ellos. Apoyó los antebrazos en la mesa, las mangas de su abrigo remangadas lo suficiente como para revelar el borde de un pesado reloj de esfera de acero. «¿Quién me contrató?», preguntó. No había inflexión en su voz, ni curiosidad, solo una exigencia directa de datos. Nora señaló con la barbilla hacia la barra. «Mi hermana, la del vestido rojo, te está mirando fijamente a la nuca». El hombre no se giró. Ni siquiera apartó la mirada del rostro de Nora. Simplemente la miró, evaluándola.
No era una mirada sexual. Tampoco era amistosa. Era la mirada estéril y calculadora de un tasador, examinando una máquina, intentando averiguar si estaba rota o simplemente era barata. No conozco a nadie con un vestido rojo, dijo en voz baja. Cogió un tenedor del rollo de servilletas, inspeccionando los dientes. Y nadie me contrata para nada. Solo quería una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Nora frunció el ceño. Su imponente presencia la desequilibraba. El local está medio vacío. Busca otra mesa. Me gusta esta, afirmó. Dejó el tenedor. Está fuera de la corriente de aire. Estoy sentado aquí, me di cuenta. Finalmente la miró fijamente a la cara, sus ojos grises captando el neón parpadeante. Luz de la ventana. Pareces estar asistiendo al funeral de alguien que no te caía especialmente bien. La brusquedad la dejó sin aliento. Un pequeño sonido involuntario, mitad risa, mitad burla, escapó de su garganta. Me dejaron plantada, dijo, sorprendiéndose a sí misma por su honestidad. Fue una trampa, una broma. Ahora, si no te importa, estaba a punto de irme. Extendió la mano hacia su bolso barato sobre la mesa. Antes de que sus dedos pudieran rozar el cuero sintético, su mano se movió. No la agarró de la muñeca. Simplemente colocó dos de sus dedos gruesos y magullados sobre su bolso, sujetándolo a la mesa. El movimiento fue rapidísimo, pero completamente casual. Nora se congeló. El aire alrededor de la mesa de repente se sintió increíblemente tenue. Se aclara la garganta, está lloviendo, dijo, bajando la voz una fracción de decibelio. Y se supone que el ve aquí es transitable. Quédate. No era una petición. Era una orden. Nora miró sus dedos presionando su bolso, luego su rostro. Cada instinto de supervivencia que había perfeccionado durante años viviendo al límite le gritaba que arrancara el bolso y corriera. Este hombre no era normal. La silenciosa violencia prácticamente se desprendía de su abrigo húmedo. Pero bajo el terror, una extraña y cínica rebeldía se encendió en su pecho. Si se iba ahora, Nena la vería huyendo de un desconocido. Si se quedaba, la broma de Nena se había arruinado por completo. Lentamente, Nora retiró la mano, dejando el bolso bajo sus dedos. El hombre la observó retirarse, un movimiento microscópico en su mandíbula fue la única señal de que había registrado su obediencia. Retiró la mano y la apoyó sobre la mesa. Vincent, dijo, volviendo a tomar el menú. Nora, respondió ella con voz temblorosa, pero presente. Vincent no ofreció un saludo. Simplemente sintió una vez hacia el menú. No pidas mariscos, Nora. Estamos a 300 millas. Desde la costa. Los pasos resonaban con fuerza contra el linoleum. Era un ritmo rápido y agresivo. Clac, clac, clac. Sonaba como un metrónomo que marcaba el paso hacia un desastre inevitable. Nora conocía ese paso. Era el sonido de Nena perdiendo el control de la narrativa y viniendo a reclamarlo a la fuerza. A Nora se le revolvió el estómago. Instintivamente encogió los hombros, preparándose para el impacto. Vincent no levantó la vista de su menú. Parecía completamente absorto en la patética lista de vinos. Na llegó a la mesa como un fenómeno meteorológico localizado. Golpeó el borde de la madera con la mano, los pesados anillos de oro en sus dedos repiqueteando contra la superficie. El olor a ginebra barata, cítricos agrios y un perfume de jazmín abrumador inundó la mesa, enmascarando por completo el olor del abrigo de lana mojado de Vincent. Bueno, balbuceó Nina ligeramente, con los ojos brillando con una mezcla tóxica de alcohol y malicia. Mira lo que trajo el gato. O debería decir, mira lo que Nora tuvo que sacar de la calle. Nora sintió el calor de una vergüenza profunda y paralizante subirle por el cuello. Miró su vaso de agua, rezando para que el suelo se abriera y la tragara. Na, por favor, vuelve al bar. Vuelve. Na se burló, apoyando su peso en la mesa. Se tambaleó peligrosamente. Solo estoy viendo cómo está la cita de mi hermana pequeña.
No me di cuenta de que estabas tan desesperado que empezaste a recoger vagabundos. ¿Cuánto cobras por hora, amigo? Porque conociendo a Nora, definitivamente no puede pagar tu tarifa premium. Vincent cerró lentamente el menú. No lo cerró de golpe. Simplemente dejó que la pesada cubierta de cera cayera con un golpe sordo y plano. No miró a Nina de inmediato. Se tomó un momento para ajustarse el puño de la camisa, bajándola sobre su gruesa muñeca. Luego giró la cabeza. Miró a Nena con la misma mirada vacía que le había dedicado a Nora, pero esta vez la temperatura de su mirada era de cero absoluto. No vio a una mujer glamorosa con un vestido rojo. La miró como si fuera una mancha en la tapicería. «¿Me estás tapando la luz?», dijo Vincent en voz baja. Na parpadeó, momentáneamente desconcertada por la absoluta falta de reacción. Estaba acostumbrada a que los hombres la adularan o se pusieran a la defensiva. Esta pared plana de indiferencia la irritó al instante. «Disculpe, ¿tiene idea de con quién está hablando?», Gracienta. El sonido de sillas arrastrándose la interrumpió bruscamente. No era un ruido fuerte, pero en el murmullo ambiental del restaurante era nítido. 2 mesas más allá, 2 hombres con trajes grises anodinos apartaron sus sillas de sus filetes a medio comer. No se levantaron. Simplemente cambiaron de postura, fijando sus ojos en Nina con una sincronización aterradora. Nora ni siquiera los había notado. Parecían contables, mimetizándose perfectamente con el monótono papel pintado. Pero su forma de moverse, eficiente, sigilosa, depredadora, hizo que a Nora se le erizara el vello del brazo. Vincent no miró a los hombres. Simplemente levantó el dedo índice de su mano derecha apenas 1 centímetro de la mesa. Los 2 hombres se detuvieron al instante. Permanecieron sentados, congelados, con la mirada fija en el costado de la cabeza de Nena. Vincent volvió a prestar atención a Nena, que de repente miraba a su alrededor, con la confusión abriéndose paso entre su bruma de borrachera. «Sé exactamente lo que eres», dijo Vincent. Su voz era un susurro áspero, obligando a Nena a inclinarse ligeramente para oír su propia destrucción. «Eres una distracción ruidosa y barata en una habitación donde necesito silencio». La boca de Nena se abrió, una réplica formándose en sus labios brillantes, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando Vincent se inclinó apenas unos milímetros. «Vuelve a la barra», ordenó, con un tono coloquial, pero teñido de una pesada y metálica firmeza. «Paga tu cuenta. Sal del edificio. Si vuelvo a oír tu voz esta noche, o si alguna vez te parás sobre una mesa en la que estoy sentado, haré que alguien te arrastre al callejón y te arranque la lengua. ¿Entiendes?». No sonaba enojado. No era una fanfarronería. Lo dijo con la absoluta certeza aburrida de un hombre leyendo el pronóstico del tiempo diario. Era una simple declaración de un hecho. «Está lloviendo afuera, y te arruinaré», Nena se congeló. El color se le fue de la cara tan rápido que su bronceado artificial parecía de repente grotesco contra su piel enfermizamente pálida. Sus ojos se movieron rápidamente de los nudillos llenos de cicatrices de Vincent a los hombres terriblemente tranquilos de 2 mesas más allá y finalmente al costoso corte a medida de su traje oscuro. El reconocimiento, o al menos el instinto animal primario de reconocer a un depredador alfa, finalmente rompió el gin. Nora observó en silencio atónito cómo su hermana gemela retrocedía físicamente. Nena dio un paso atrás, su tacón alto se enganchó ligeramente en el linoleum. No dijo una palabra. No miró a Nora. Dio media vuelta y prácticamente corrió de regreso a la barra. Nora observó en el espejo cómo Nena agarraba su abrigo del taburete, arrojando dinero a toda prisa sobre el mostrador. Sus amigas, presintiendo el repentino y catastrófico cambio en su actitud de líder, la siguieron como ovejas asustadas. En 30 segundos, la puerta principal sonó y desaparecieron, engullidas por la noche lluviosa. El restaurante, antes lleno de murmullos, quedó en completo silencio. Los pocos clientes que habían presenciado el intercambio miraban fijamente sus platos, aterrorizados de hacer contacto visual. El camarero que había servido el Shirley Temple se escondía detrás de la caja. Nora se quedó paralizada.
Le temblaban las manos. Un sudor frío y pegajoso le había corrido por la clavícula. No estaba extasiada por un rescate. Estaba aterrorizada. Miró al hombre sentado frente a ella, dándose cuenta con absoluta claridad de que había cambiado una broma humillante por algo infinitamente más peligroso. Vincent ignoró el sofocante silencio de la sala. Tomó el menú y lo abrió con un suave crujido. Murmuró, mientras sus ojos recorrían el plato principal. El plato de verduras sabe exactamente a monedas viejas y ácido estomacal. Nora masticó un trozo de calamar gomoso, con la mandíbula rígida, incapaz de tragar. Sobre la pequeña y tambaleante mesa, Vincent cortó su plato de verduras con la precisión silenciosa y aterradora de un cirujano. Su cuchillón ni siquiera rozó el plato de cerámica. Se movía con una gracia pesada y deliberada que dominaba el espacio a su alrededor, reduciendo el resto del restaurante a un ruido de fondo. Nadie en Giovanni hablaba por encima de un susurro apenas audible. La banda sonora ambiental de copas tintineando y risas bulliciosas había sido ahogada. Los comensales mantenían la vista fija en su pasta tibia, muy conscientes de los dos hombres de traje gris que permanecían sentados a unas mesas de distancia, bebiendo café negro y observando la sala con la vigilancia casual de guardias de prisión. Finalmente, Nora se obligó a tragar el calamar. Sentía en su estómago como un peso de plomo. Miró su propio plato, un enorme y poco apetitoso montón de espaguetis a la carbonara que el aterrorizado camarero prácticamente había dejado caer sobre la mesa antes de huir. La salsa había empezado a coagularse, formando una espesa capa amarilla sobre la pasta. «Estás temblando», dijo Vincent. No levantó la vista de su comida. «Me estoy congelando», respondió Nora. Su voz se quebró ligeramente. Era una mentira patética. La tela verde chartreuse barata de su vestido era fina. Sí, pero el sudor que se acumulaba en la base de su columna era puro calor. Miedo primario. Vincent hizo una pausa. Apoyó sus pesados antebrazos en el borde de la mesa, el acero plateado de su reloj reflejando la tenue luz del techo. Finalmente levantó la mirada. Esos ojos grises y planos la clavaron en su silla de madera barata. «Estás aterrorizada», corrigió, su tono desprovisto de regocijo. Era simplemente una observación de un hecho físico, como notar la lluvia afuera. Tu ritmo cardíaco es visible contra el punto de pulso en tu cuello. Tu respiración es superficial. Has sostenido el tenedor en tu mano izquierda durante 12 minutos sin probar bocado. Nora bajó lentamente el tenedor, dejando que repiqueteara suavemente contra el borde de su tazón. Acabas de amenazar con cortarle la lengua a mi hermana en un restaurante lleno de gente, y nadie llamó a la policía. Perdóname si mi apetito se ve un poco afectado. Un movimiento microscópico ocurrió en la mandíbula de Vincent. No era exactamente una sonrisa. Carecía por completo de la calidez necesaria para tal cosa, pero era un reconocimiento de un golpe directo. Ella te estaba dando una migraña, dijo Vincent en voz baja. Tomó un sorbo de agua. Y a mí también. Resolví el problema. Tú convertiste el problema en un delito grave, replicó Nora, el agotamiento de la noche superando repentinamente sus instintos de supervivencia. Se frotó las sienes, presionando con los dedos el dolor pulsátil detrás de sus ojos. Va a irse a casa. Se le pasará la borrachera y se dará cuenta de lo que acaba de pasar. Entonces me hará la vida imposible por haberla avergonzado. Así es como funciona esto. No has solucionado nada. Solo has cambiado el lugar de mi castigo. Vincent dejó su vaso. La condensación se adhería a la madera barnizada. ¿Por qué dejaste que te humillara en primer lugar? Sabías que era una trampa antes de que me sentara. La viste en el espejo. Te vi verla. Nora se puso rígida. Él la había estado observando antes de acercarse a la mesa. El pensamiento le erizó el vello de los brazos. Apartó la mirada, mirando el letrero de neón que zumbaba débilmente en la ventana. No es asunto tuyo. Te quedaste. Vincent insistió, bajando la voz una octava, deslizándose por debajo del ruido ambiental de la habitación para llegar solo a ella.
Una mujer que valora su orgullo se va. Una mujer que se queda cuando sabe que es el blanco de las bromas es masoquista o le pagan. No me pareces alguien que disfrute del dolor. Te extremeces con demasiada facilidad. La precisión clínica de su evaluación la dejó al descubierto. La ira, ardiente y brillante, finalmente rompió el terror helado que sentía en el pecho. Se inclinó hacia adelante, ignorando cómo su vestido barato se le clavaba en las costillas. Me quedé porque el lado izquierdo de mi madre está paralizado por un derrame cerebral y su seguro le pagó la fisioterapia el martes pasado, dijo Nora, con palabras cortantes y cortantes. Mi hermana, la que acabas de asustar hasta que saliste del edificio, controla el fideicomiso que dejó mi padre. Se ofreció a pagar 3 sesiones y venía esta noche y me ponía este horrible vestido para que ella y sus amigas se rieran de mí. Así que sí, me están pagando con movilidad corporal por una mujer que no puede ni sostener una cuchara. Se detuvo, con el pecho agitado, arrepintiéndose al instante de su arrebato. No quería su lástima. Esperaba que se sintiera incómodo, que ofreciera una disculpa vacía o que de repente encontrara su ve intensamente interesante. Vincent no hizo nada de eso. Su expresión permaneció completamente inalterada. Los lagos grises y planos de sus ojos simplemente absorbieron la información, archivándola. No ofreció ninguna banalidad sobre su madre. No juzgó la transacción. 3 sesiones, repitió Vincent, por una ejecución pública de tu dignidad. Es el precio habitual, dijo Nora con amargura, recogiendo su tenedor otra vez solo para tener algo a lo que agarrarse. Es un precio terrible, corrigió Vincent en voz baja. Tomó su servilleta, limpiándose la boca con cuidado lento y deliberado. Te vendiste increíblemente barata, Nora. Si vas a dejar que alguien le ponga precio a tu humillación, asegúrate de que los arruiné. Tiró la servilleta de lino sobre su plato vacío. No pidió la cuenta. No hizo ningún gesto al camarero. Simplemente se puso de pie. El movimiento desplazó el aire alrededor de la mesa, atrayendo la atención de Nora completamente hacia arriba. Él se alzaba sobre ella, la pesada lana de su traje oscuro absorbiendo la tenue luz del restaurante. Vamos, dijo. Nora parpadeó, apretando el tenedor. Disculpa. La cena ha terminado. La comida fue pésima. Te llevo a casa. Protestar se sentía completamente inútil, como discutir con un ascensor que baja. Nora se puso de pie, sintiendo las piernas como madera de abedul hueca. Buscó su bolso de mano barato de imitación de cuero, sus dedos entumecidos. Para cuando se echó la correa al hombro, Vincent ya caminaba hacia la puerta principal. No comprobó si ella lo seguía. Partía de la aterradora suposición de que obedecería. Al pasar junto a la barra, Nora vio a los 2 hombres de traje gris integrarse sin problemas en el camino de Vincent. No se apresuraron. Se movían con la fluidez sincronizada del agua que fluye alrededor de una roca. Una carpeta de cuero con la cuenta estaba sobre el mostrador del anfitrión. Vincent no la abrió. Sacó un grueso clip plateado para billetes de su bolsillo interior, separó unos cuantos billetes verdes oscuros y crujientes con un pulgar y los dejó caer sobre el cuero. Era suficiente dinero para pagar la mesa en la que habían comido. El anfitrión, un adolescente con acné que parecía estar al borde de taquicardia, ni siquiera respiró cuando pasaron. Vincent empujó la pesada puerta de cristal y salió el brutal y helado aguacero. El aire exterior era impactante. Olía a asfalto mojado, a basura podrida del callejón y al fuerte olor metálico de ozono. La lluvia caía a cántaros, rebotando violentamente en el pavimento inundado. Nora vaciló bajo el pequeño toldo de lona del restaurante, temblando violentamente mientras el frío húmedo se clavaba instantáneamente en la fina tela verde chartreuse de su vestido. Un enorme SUV negro blindado estaba parado en la acera. Parecía menos un coche y más un vehículo de transporte militar pintado para un funeral. El motor emitía un ronroneo profundo y gutural que vibraba a través de las suelas de los tacones baratos de Nora. La puerta del lado del pasajero se abrió desde adentro antes de que Vincent siquiera llegara a la acera. Un hombre con un impermeable oscuro salió, sosteniendo un enorme paraguas negro sobre la puerta abierta,
sus ojos escudriñando la calle vacía con eficiencia robótica. Vincent se detuvo en el borde del toldo y miró a Nora. Ella abrazaba sus brazos contra el pecho, sus dientes castañeteaban incontrolablemente. «Puedo tomar el autobús», dijo Nora. Su voz apenas era audible por encima del rugido de la lluvia. Señaló vagamente calle abajo hacia un oscuro refugio inundado. «Son solo 4 paradas, en realidad. Gracias por la cena». Los autobuses de esta ruta dejaron de funcionar hace 20 minutos debido a las inundaciones localizadas en la 4ª calle. Vincent respondió, su voz cortando nítidamente el ruido de la tormenta. No alzó la voz, pero ella lo escuchó perfectamente. «Entonces, llamaré a un taxi». Vincent miró hacia abajo por la desolada avenida inundada. No había ni un solo par de faros en ninguna dirección. La ciudad parecía completamente abandonada, arrasada por la tormenta. Volvió a mirarla. No parecía molesto. Parecía completamente indiferente a su terquedad. «Te congelarás esperando un taxi que no va a venir a este barrio», afirmó Vincent. «Sube al coche, Nora». No era una amenaza. Era el peso pesado y aplastante de la realidad. Sus zapatos ya estaban empapados por el charco bajo el toldo. Tenía los dedos de los pies entumecidos. La batería de su teléfono estaba al 12% y apenas tenía suficiente dinero en su cuenta corriente para cubrir la comisión por sobregiro, y mucho menos la tarifa dinámica de un viaje compartido. El orgullo era un lujo que no podía permitirse. Ya lo había dejado claro esa noche. Nora bajó la cabeza, salió de debajo del toldo y prácticamente corrió los 3 escalones hasta el SUV. El hombre que sostenía el paraguas la protegió mientras subía al cavernoso interior. La pesada puerta blindada se cerró de golpe tras ella con un contundente y hermético estruendo. El sonido de la tormenta se atenuó al instante, reducido a un suave y lejano tamborileo contra el grueso cristal antibalas. El interior del SUV olía intensamente a cuero de alta calidad, a una costosa colonia de sándalo y, debajo de todo, al tenue y penetrante aroma a aceite de armas. La calefacción era potente, envolviéndola en su piel helada como una manta. Nora se recostó en el profundo asiento del capitán, sus músculos se relajaron involuntariamente al sentir el calor penetrar su ropa húmeda. La puerta opuesta se abrió, dejando entrar una breve ráfaga de aire frío y lluvia antes de que Vincent subiera. Se acomodó en el asiento junto a ella, se quitó el abrigo de lana húmedo y lo arrojó despreocupadamente a la 3ª fila. Llevaba un chaleco gris oscuro sobre una camisa blanca impecable, con las mangas remangadas para mostrar sus antebrazos fuertes y marcados por las cicatrices. No la miró. Golpeó una mampara de cristal, separándolos del conductor. «Donovan», dijo Vincent en voz baja. «Llévanos allí». Hizo una pausa, finalmente girando la cabeza para mirar a Nora. «Calle Fremont», murmuró Nora, mirando sus rodillas mojadas. «South End, cerca del paso elevado». Vincent no reaccionó a la dirección, aunque todo el mundo en la ciudad sabía que el extremo sur de Fremont era una cuadrícula podrida de viviendas en ruinas y pequeños delitos. Simplemente golpeó el cristal de nuevo. El SUV se alejó suavemente de la acera, deslizándose sobre los baches inundados como si no existieran. El viaje fue agonizantemente silencioso. Nora permaneció lo más quieta posible, aferrando su bolso de imitación de cuero en su regazo. El contraste entre su realidad y el vehículo en el que se encontraba era vertiginoso. El cuero bajo sus muslos costaba más que el alquiler anual de su madre. Los cristales tintados la ocultaban de la miserable ciudad empapada por la lluvia que recorría a diario. Por un breve y aterrador instante, se sintió completamente desconectada de su propia vida. La camioneta giró bruscamente a la derecha para esquivar un camión de reparto averiado. La repentina fuerza centrífuga la lanzó ligeramente hacia un lado. Se apoyó contra la consola central, pero su bolso de mano barato, ese con el cierre de latón roto que siempre olvidaba pegar, se abrió de golpe. Su contenido se derramó sobre las impecables alfombrillas negras, un tubo de pintalabios seco de farmacia, un llavero de latón sujeto a un cordón deshilachado y 3 trozos de papel de colores brillantes doblados con fuerza. Nora jadeó,
apresurándose hacia adelante para recoger sus pertenencias del suelo. Sus dedos se agitaron frenéticamente, agarrando el lápiz labial y las llaves. Extendió la mano hacia los papeles, pero una mano grande y marcada por cicatrices se le adelantó. Vincent se inclinó sin esfuerzo, sus gruesos dedos arrancaron las hojas dobladas de la alfombrilla. No, susurró Nora, una nueva oleada de humillación le subió por el cuello. Por favor, devuélvelos. Vincent no los devolvió. Se incorporó, con los papeles ligeramente apoyados en la palma de la mano. No los desdobló. No hacía falta. Las letras rojas, llamativas y agresivas, del aviso final estaban claramente estampadas en el pliegue exterior de la hoja superior, justo encima del logotipo del Centro de Rehabilitación Neurológica de St. Jude. Se quedó mirando la tinta roja durante un largo y silencioso momento. El único sonido en el coche era el rítmico e hipnótico barrido de los limpiaparabrisas. Nora dejó de extender la mano. Se recostó en su asiento, cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho, sintiéndose completamente expuesta. Una cosa era decirle a un desconocido que estabas en la ruina. Otra cosa era tener la evidencia física y condenatoria de tu fracaso en sus manos violentas y capaces. St. Judes, leyó Vincent en voz alta, con voz baja, sin ninguna inflexión de compasión. Tienen un buen centro, hidroterapia de última generación. Sé lo que tienen, espetó Nora, mirando por la ventana las luces borrosas de la calle. Simplemente no puedo pagarlo. De ahí el vestido verde chartreuse y la cita a ciegas. Ahora, ¿puedo recuperar mi correo, por favor? Vincent extendió lentamente la mano. Nora le arrebató los billetes de los dedos, metiéndolos brutalmente de nuevo en su bolso roto. Apretó la bolsa contra su estómago, una barrera física entre ella y la asfixiante realidad del coche. ¿Cuánto te falta?, preguntó Vincent. Miraba fijamente la mampara de cristal, su perfil iluminado por las farolas que pasaban. No importa. Es una simple pregunta matemática, Nora. ¿Cuánto te falta? 4 meses, mintió. Eran 6. Vincent no la presionó. Simplemente apoyó la cabeza en el reposacabezas de cuero y cerró los ojos. El cansancio en su rostro parecía intensificarse en las sombras, doblando las comisuras de sus labios. Parecía un hombre que cargaba sobre sus hombros el peso de un imperio en ruinas. 10 minutos después, la camioneta redujo la velocidad hasta casi detenerse. Estaban en la calle Fremont. El cambio fue drástico. Las farolas estaban rotas o parpadeaban violentamente. La basura obstruía las cunetas. La lluvia golpeaba contra los techos de chapa ondulada de los locales abandonados. Donovan detuvo el enorme vehículo frente al edificio de Nora. Un bloque de 5 pisos de ladrillo gris en ruinas con una escalera de incendios aferrada desesperadamente a la fachada. La luz del porche sobre la pesada puerta de seguridad estaba completamente quemada. El motor estaba al ralentí. Un murmullo bajo y amenazador en la calle silenciosa y empobrecida. Esta vez, Nora no esperó al hombre del paraguas. Agarró su bolso, con los nudillos blancos. Se volvió hacia el hombre sentado a su lado. Él seguía con los ojos cerrados. Gracias por traerme, dijo Nora en voz baja. Su voz sonaba débil, frágil contra la pesada coraza de su mundo. Y por intervenir en el restaurante. No tenías por qué hacerlo. Vincent abrió los ojos. Lentamente giró la cabeza para mirarla. El gris plano de sus iris captó la tenue luz de un coche que pasaba. Entra, Nora. Cierra el cerrojo. No se despidió. No le pidió su número. No le ofreció una promesa condescendiente de que las cosas mejorarían. Simplemente le dio una instrucción de supervivencia. Nora tragó saliva con dificultad. Empujó la pesada puerta para abrirla, apoyándose en ella, y salió a la lluvia helada. Cerró la puerta de golpe, el sello hermético cortando el calor y el olor a sándalo. Al instante, subió corriendo los escalones de hormigón agrietado, sus tacones baratos resbalando peligrosamente sobre la superficie mojada. Buscó a tientas las llaves, con las manos temblando violentamente por el frío,
y logró meter la llave de latón en la cerradura oxidada de la puerta de seguridad. Antes de abrirla, miró hacia atrás. El SUV negro no se había movido. Permanecía junto a la acera, un monolito inamovible y aterrador. Bajo la lluvia torrencial. Sus faros estaban apagados, pero podía sentir el peso de los ocupantes dentro observándola, asegurándose de que cruzara el umbral. Nora abrió la pesada puerta, se deslizó dentro del vestíbulo húmedo y con olor a moho de su edificio y dejó que la puerta se cerrara de golpe tras ella. El cerrojo encajó con un fuerte golpe metálico. Se quedó de pie en la oscuridad, temblando incontrolablemente, con la ropa mojada pegada a la piel. Estaba a salvo en su miserable y familiar realidad. La broma había terminado. La noche había terminado. Pero mientras comenzaba la larga y agonizante subida de 4 tramos de escaleras hasta su apartamento, con el bolso roto apretado contra las costillas, Nora no podía sacudirse la aterradora certeza absoluta de que su vida acababa de cambiar de rumbo de forma violenta e irrevocable. La mañana amaneció como un hueso fracturado, gris, reacia y llena de un dolor sordo y palpitante. Nora se despertó en su destartalado sofá de segunda mano, con el cuello en un ángulo horrible. La delgada manta sintética que se había echado encima alguna vez alrededor de las 3 de la madrugada, se había deslizado al suelo, sin ofrecer ninguna protección contra el frío húmedo que irradiaba la única ventana con corrientes de aire. Permaneció allí tumbada durante un largo minuto, mirando la familiar mancha de agua en el techo que parecía vagamente un pulmón magullado. Su vestido barato de color verde chartreux se colgaba del respaldo de una silla del comedor, un recordatorio arrugado y feo de la noche anterior. Cerró los ojos, los acontecimientos reproduciéndose en destellos abruptos y aterradores. El olor a ginebra barata en el aliento de Na. Los ojos planos y sin vida del hombre llamado Vincent. El silencio agonizante del SUV negro. La última visión espantosa del vehículo blindado con el motor en marcha frente a su ruinoso edificio de apartamentos bajo la lluvia torrencial. Nora se levantó del sofá, sus articulaciones crujiendo en señal de protesta. Entró en la pequeña y estrecha cocina. Olía levemente a grasa vieja de cocina y al fuerte blanqueador que usaba para fregar el linoleum agrietado. Abrió el grifo, dejando que el agua oxidada corriera limpia antes de llenar una tetera maltrecha. La realidad de la luz del día hizo que el terror de la noche anterior se sintiera un poco menos asfixiante, reemplazándolo con una ansiedad mucho más familiar y opresiva. Hoy era martes. Martes significaba la clínica. Martes significaba suplicar. A las 8, Nora había logrado meter a su madre, Diane, en su silla de ruedas. Fue un proceso agotador y violentamente poco glamuroso. Desde el derrame cerebral, el lado izquierdo de Diane era un peso muerto. Nora tuvo que apoyar las rodillas, rodear con los brazos la cintura de su madre y empujar, dependiendo completamente del impulso y la adrenalina. El olor a talco medicinal, jabón de lavanda rancio y el sabor agrio del cabello sin lavar impregnaban el aire. Diane ya no hablaba mucho, pero sus ojos, penetrantes y ferozmente orgullosos, transmitían una profunda y humillada disculpa cada vez que Nora tenía que limpiarle una gota de avena de la barbilla. Vamos a, se aclara la garganta, ver al doctor Evans hoy. Nora mintió con suavidad, ajustando la pesada manta de lana sobre el regazo de su madre. Pienso que estás progresando de maravilla. Diane parpadeó lentamente, de forma simétrica. Sabía que era mentira. Y Nora sabía que ella lo sabía. El viaje en transporte público al Centro de Rehabilitación Neurológica de St. Jude duró 45 minutos. Nora iba de pie en la sección central articulada del autobús, agarrando con fuerza un poste de metal oxidado para evitar que la silla de ruedas se deslizara sobre el suelo de goma mojado. El calefactor expulsaba aire seco y polvoriento con olor a plástico derretido, sin calentar en absoluto sus botas húmedas. St. Jude estaba ubicado en un código postal radicalmente diferente. La transición de edificios de ladrillo en ruinas a elegantes complejos médicos con fachadas de cristal siempre resultaba chocante. Aquí las aceras estaban barridas, el aire olía más limpio y la gente caminaba con la enérgica y erguida confianza de quienes tienen un seguro médico completo.
Nora llevó a su madre en silla de ruedas a través de las puertas corredizas dobles. El vestíbulo era una ostentación agresiva de riqueza séptica, suelos de imitación de mármol, un enorme acuario de agua salada que zumbaba silenciosamente en el centro y el penetrante olor estéril del antiséptico industrial. Envuelto en un costoso ambientador cítrico. Nora aparcó a Diane cerca del acuario, murmurando una promesa silenciosa de volver en un minuto. Respiró hondo, alisando la parte delantera de su abrigo de lana deshilachado, y se dirigió al departamento de facturación. La señora Gabel, jefa de cuentas de pacientes, era una mujer cuya personalidad parecía estar construida a base de cuellos almidonados y plazos rígidos. Solía mirar a Nora con una mezcla de profundo agotamiento y desprecio apenas disimulado. Nora se acercó al mostrador de cristal esmerilado. Señora Gabel, vengo por la cuenta de Diane Reed. Sé que estamos atrasados. Tengo $300 para pagar a los aras hoy. ¿Y si me da hasta el viernes, señorita Reed?, interrumpió la señora Gabel. Nora se detuvo. La administradora no la miraba con desprecio. De hecho, la señora Gabel parecía profundamente incómoda. Miraba fijamente el monitor de su computadora, con los dedos bien cuidados sobre el teclado como si las teclas de plástico estuvieran de repente al rojo vivo. No necesito. $300, señorita Reed, dijo la señora Gabel con una voz inusualmente apagada. El pánico, helado y agudo, se apoderó del pecho de Nora. La van a dar de alta. No pueden. El mandato estatal dice que deben dar un aviso de 30 días antes de terminar un protocolo crítico de fisioterapia. No la vamos a dar de alta, dijo la señora Gabel rápidamente, bajando la voz y mirando nerviosamente hacia la puerta abierta de la oficina trasera. Giró ligeramente el monitor para que Nora pudiera ver la pantalla. Nora se inclinó. Las columnas de números le resultaban familiares. La habían atormentado en sus pesadillas durante 6 meses. Los cargos por mora, los intereses compuestos, el aterrador número rojo que crecía sin cesar en la parte inferior derecha. Pero la pantalla no era roja. Era un saldo de cuenta negro, plano y estéril. Oh, entonces el crédito prepagado 45. 000 menos. Nora dejó de respirar. El zumbido del acuario de agua salada al otro lado del vestíbulo de repente sonó como una cascada rugiente. Se quedó mirando la pantalla, su cerebro rechazando violentamente la datos. Ha habido un error, susurró Nora. Esa no es nuestra cuenta. Si lo es, confirmó la señora Gabel, con un tono desprovisto de su habitual arrogancia. Una transferencia bancaria se procesó a las 6 de la mañana. Pagó a los aras en su totalidad y precargó la cuenta de su madre durante los próximos 24 meses, incluidas las sesiones de hidroterapia premium. ¿Quién?, exigió Nora, golpeando el mostrador con las manos. El cristal se le congelaba en las palmas. La señora Gabel se estremeció. Se canalizó a través de una sociedad holding corporativa. Crestwood Logistics. Esa es toda la información que proporcionó el banco. La administradora se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro áspero. Señorita Reed, el hombre que llamó para confirmar los números de raíz a las 7 de esta mañana. No hizo preguntas. Le dijo a mi supervisor que si la cita de su madre se retrasaba aunque fuera un minuto hoy, compraría el edificio y lo convertiría en un aparcamiento. ¿A quién involucró usted en esto? Nora no pudo responder. Su lengua se sentía como cuero seco. Se apartó del mostrador, buscando a tientas a su madre al otro lado del vestíbulo. Diane observaba los coloridos peces nadando tras un trozo de coral sintético, completamente ajena a que su hija acababa de ser comprada y pagada. Esto no era un regalo. No se le gastan 45. $000 a un desconocido solo porque te dio pena que lo dejaran plantado en un restaurante italiano barato. Esto era una atadura, una pesada cadena de hierro forjada en el lapso de un solo viaje en coche. Vincent había analizado su vida destrozada, calculado la cantidad exacta de dinero necesaria para ganarse su gratitud y se la había enviado antes incluso de que terminara su café matutino. A Nora se le revolvió el estómago violentamente.
Se agarró al borde de una silla de cuero cercana para estabilizarse. No sintió alivio. Se sintió acosada. El miedo es un agente paralizante, pero la humillación es un combustible explosivo y profundo. Nora pasó las siguientes 3 horas sentada en una silla de plástico rígida en la sala de observación, viendo a una terapeuta titulada manipular suavemente las extremidades paralizadas de su madre en una piscina climatizada. El agua era de un azul artificial impresionante. Diane parecía más relajada que en los últimos 6 meses. Cada vez que Nora miraba el agua tibia, se sentía físicamente mal. Sacó su teléfono. La batería se estaba agotando. La pantalla se agrietó en la esquina inferior izquierda. Escribió Crestwood Logistics en la barra de búsqueda. Los resultados eran escasos, lo que la aterrorizó más que una larga lista de acusaciones penales. Era una página web corporativa estéril de una sola página. Sin nombres, sin junta directiva, solo una dirección en la zona industrial portuaria del extremo este de la ciudad y una vaga declaración de misión sobre la optimización de la cadena de suministro. Al mediodía, Nora había llevado a su madre de vuelta al apartamento en su silla de ruedas, la había acomodado frente al televisor con una taza de té tibio y había cerrado la puerta con llave. No se cambió de ropa. No quería verse presentable. Mantuvo su abrigo de lana deshilachado abotonado hasta la barbilla, sus botas mojadas chirriando contra el linoleum del suelo del autobús mientras se dirigía hacia el este. Los muelles eran una zona brutal e implacable de la ciudad. El aire tenía un sabor completamente distinto, denso con el olor metálico y salado del puerto, los gases de escape del diésel y el penetrante aroma ácido del óxido. Enormes contenedores de carga se apilaban como sombríos bloques de Lego oxidados contra el cielo grisáceo y amoratado. Las calles estaban llenas de baches profundos, inundadas de agua aceitosa e iridiscente. Nora caminó las últimas 4 cuadras desde la parada de autobús. El viento que venía del mar era feroz, calándole hasta los huesos y enfriándole el sudor que le había brotado en la espalda. Encontró la dirección al final de una calle sin salida flanqueada por almacenes abandonados. Crestwood Logistics no parecía una empresa matriz. Era una enorme estructura brutalista de hormigón sin ventanas en la planta baja. Una alta valla de acero reforzado rodeaba el perímetro. No había letrero, ni vestíbulo acogedor, solo una pesada puerta de seguridad y una pequeña cabina de cristal antibalas. Nora se acercó a la cabina. Un hombre dentro, vestido con un forro polar táctico oscuro, apenas levantó la vista de su monitor. Las entregas van a la puerta sur, gruñó, con la voz muy distorsionada por el grueso altavoz de cristal. No soy una entrega, dijo Nora, esforzándose por mantener la voz firme, aunque sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que meterlas bien adentro de los bolsillos de su abrigo. Vengo a ver a Vincent, el guardia finalmente levantó la vista. Entrecerró los ojos, observando su ropa barata, su cabello alborotado y la mirada vacía y desesperada en sus ojos. No se rió. No la mandó a paseo. Alcanzó un auricular de teléfono negro montado en la pared. Habló en voz baja, sin apartar la vista del rostro de Nora. Unos segundos después, colgó y pulsó un pesado botón rojo en su escritorio. La enorme puerta de acero junto a la cabina emitió un fuerte silbido hidráulico y se abrió lentamente. Puerta 3, justo enfrente. No te extrañes, indicó el guardia con sequedad. Nora cruzó la puerta, sintiendo como si entrara en las fauces de un animal muy grande y muy silencioso. El patio estaba impecable. Una docena de SUV negros idénticos y fuertemente blindados estaban estacionados en una fila ordenada contra la pared del fondo. El silencio era opresivo, inusual para un astillero en funcionamiento. Ella abrió la pesada puerta de acero marcada como amenaza. El interior contrastaba notablemente con el exterior brutalista. No era un almacén. Era un enorme e impecable taller de restauración de automóviles. El suelo estaba recubierto de una impoluta resina epoxi gris reflectante. El aire olía embriagadoramente a aceite de motor de alta calidad, ozono de un soplete de soldadura y el rico aroma del cuero desgastado. Música clásica, algo tranquilo y melancólico, con violonchelos graves,
sonaba suavemente desde altavoces de alta gama instalados en las vigas. En el centro del vasto espacio, se encontraba el chasis desmontado de un muscle car clásico. E inclinado sobre el bloque del motor, con pantalones de trabajo oscuros y una sencilla camiseta gris ajustada sobre sus anchos hombros, estaba Vincent. No llevaba el traje. Sus antebrazos, gruesos de músculos y venas marcadas, estaban manchados de grasa negra. Los moretones morados que se desvanecían en sus nudillos resaltaban sobre el aceite oscuro. No levantó la vista cuando la pesada puerta se cerró tras ella. Continuó apretando cuidadosamente un perno con una llave inglesa larga y plateada, con movimientos precisos y completamente pausados. 3 hombres vestidos de oscuro, dispersos por el perímetro del garaje, detuvieron instantáneamente lo que estaban haciendo y miraron fijamente a Nora, con las manos, se aclara la garganta, bajadas casualmente hacia sus cinturas. «Está bien», dijo Vincent. Su voz grave y ronca resonó perfectamente por encima de la música del violonchelo. No levantó la vista del motor. Los 3 hombres se relajaron de inmediato, volviendo su atención a sus respectivas tareas, aunque el aire seguía denso por su hipervigilancia. Nora se quedó paralizada justo dentro de la puerta, el calor del garaje descongelando lentamente sus mejillas heladas. Había preparado un discurso en el viaje en autobús, un monólogo mordaz y moralizante sobre los límites y la audacia de su presunción. Pero al verlo ahora, ante la aterradora realidad física de él en su propio dominio, las palabras se le atragantaron. Vincent colocó con cuidado la llave inglesa sobre una impoluta toalla de microfibra roja que descansaba sobre el guardabarros. Tomó otra toalla y se limpió lentamente la espesa grasa de las manos. Solo entonces se giró para mirarla. Sus ojos grises eran exactamente como los recordaba del restaurante, inexpresivos, indescifrables y completamente desprovistos de calidez. Observó sus botas empapadas, el dobladillo deshilachado de su abrigo y el violento temblor de su mandíbula. «Encontraste la dirección», murmuró Vincent, arrojando la toalla sucia sobre un banco de trabajo. Caminó hacia ella, sus pesadas botas silenciosas sobre el suelo de epoxi. Se detuvo a 3 metros de distancia, una distancia deliberada. «Supuse que te llevaría al menos hasta mañana». «Pagaste a St. Judes», dijo Nora. Su voz se quebró en la primera sílaba. Odiaba lo débil que sonaba. Se aclaró la garganta, forzando un tono más duro. $45,000. Vincent se recostó contra un pesado armario de herramientas de metal, cruzando los brazos sobre el pecho. Sí. ¿Por qué? Tu madre necesitaba fisioterapia. El centro necesitaba capital. Yo proporcioné el puente entre las 2 variables. Lo dijo con el desapego aburrido de un contable explicando un tramo impositivo. No te pedí un puente. Nora espetó, dando un paso al frente, la ira finalmente ardiendo sobre su miedo. No te pedí ni un centavo. No sé quién eres. No sé a qué te dedicas, pero sé lo que significa una deuda de $45,000 con un hombre que viaja con guardaespaldas armados. No puedo pagarte. De vuelta. Soy consciente de tu iliquidez financiera, Nora. Vi tus extractos bancarios. Nora se detuvo en seco. El aire salió de sus pulmones en una oleada aguda y dolorosa. Tuviste mis cuentas bancarias. Soy dueño de la sociedad holding que posee el centro de datos que procesa los datos de tu cooperativa de crédito local, explicó Vincent con calma, con una expresión completamente inexpresiva. A Donovan le tomó 4 minutos recopilar tu historial financiero. Tienes $72 a tu nombre. Tu hermana controla la herencia de tu padre y la distribuye únicamente a su discreción. Trabajas 30 horas a la semana como transcriptora independiente porque te permite quedarte en casa con tu madre. Compras tus víveres en una tienda de descuento los jueves. Nora se sintió violentamente mal. La habitación dio vueltas ligeramente. No solo era pobre, era transparente. Este hombre había diseccionado toda su miserable existencia antes incluso de que terminara su café matutino. No tenías derecho, susurró, con la voz temblorosa por una potente mezcla de rabia y profunda vergüenza. Vincent no se inmutó ante su ira.
Apartó el armario de herramientas y dio 2 pasos lentos hacia ella, acortando la distancia hasta que pudo oler el aceite de motor y el penetrante aroma de su sudor. Escribir es un concepto para gente que necesita permiso, dijo Vincent, bajando la voz una octava, deslizándose bajo las melancólicas notas del violonchelo. Yo no necesito permiso. Necesito orden. Y verte sentada en un restaurante barato, cambiando el último vestigio de tu orgullo por una fracción de lo que tu madre necesita, era profundamente desordenado. Nora lo miró fijamente, con el pecho agitado. La pura e inamovible arrogancia de su visión del mundo era asombrosa. ¿Crees que lo arreglaste?, preguntó. Lágrimas de pura frustración finalmente le picaron en los ojos. Se negó a dejarlas caer. ¿Crees que tirarme dinero me pone la vida en orden? Solo me has encadenado a un monstruo. ¿Qué pasará cuando decidas que quieres que te lo devuelva? ¿Qué pasará cuando decidas que te debo un favor? No tengo nada que darte. Vincent la miró. Por primera vez desde que lo había conocido, la superficie plana y muerta de sus ojos grises se onduló. Una presión oscura e intensa se acumuló tras su mirada, extrayendo el aire del espacio entre ellos. Levantó la mano. Nora se estremeció al instante, encogiendo los hombros y cerrando los ojos con fuerza, anticipando la violencia. Era una respuesta puramente pavloviana, fruto de años de lidiar con un mundo cruel. Vincent se detuvo. Su mano se cernió a 1 centímetro de su rostro. El silencio en el garaje se volvió absoluto. Incluso los hombres que trabajaban en la periferia parecieron dejar de respirar. «Abre los ojos», ordenó Vincent en voz baja. Nora los abrió lentamente. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Vincent la miraba con una expresión que no podía descifrar. No era lástima. No era ira. Parecía arrepentimiento, de forma aterradora. Lenta y deliberadamente, bajó la mano hasta que sus dedos ásperos y manchados de grasa rozaron la lana deshilachada del cuello de su abrigo. No tocó su piel. Simplemente ajustó el cuello, apretándolo contra el aire frío que ella había traído consigo. «Te estremeces», dijo Vincent con voz ronca y grave. «Te estremeces porque esperas que el mundo te golpee. Esperas que cada transacción termine en déficit. Porque así es», susurró Nora, mirando los nudillos con cicatrices que descansaban sobre su clavícula. «Esta no», Vincent bajó la mano, dando un medio paso atrás, aunque su presencia física aún se cernía sobre ella como una nube de tormenta. «La deuda está pagada. No hay cuentas pendientes. No quiero tus $72. No quiero tu gratitud. Y ciertamente no quiero favores de una mujer que usa un abrigo sujeto con imperdibles». El insulto dolió, pero la hizo recapacitar. Atravesó la aterradora mafia. El misticismo del jefe y los devolvió a la dura realidad. Entonces, ¿por qué? Nora insistió, negándose a ceder. La gente como tú no hace las cosas gratis. Tú misma lo dijiste anoche. No te contratan. No hace favores. Entonces, ¿por qué yo? Vincent se apartó de ella y regresó al banco de trabajo. Tomó un trapo limpio y comenzó a limpiar la llave inglesa plateada que había estado usando. Tardó mucho en responder. El rítmico chirrido metálico del trapo contra el acero era el único sonido en la habitación. «Mi mundo es excepcionalmente ruidoso, Nora». Vincent finalmente dijo, aún de espaldas a ella. «Está lleno de gente que grita, gente que miente y gente que consume oxígeno que no se ha ganado. Tu hermana es una de ellas». Era un ruido fuerte y estridente en una habitación donde yo quería silencio. Dejó la llave inglesa con cuidado, alineándola perfectamente paralela al borde del banco de metal. Giró la cabeza, mirándola por encima del hombro. «Tú, en cambio, eres silenciosa», continuó Vincent, fijando sus ojos en ella. La suya con una fuerte atracción gravitatoria. Aceptaste la humillación. Te tragaste la broma. Te desangraste en esa mesa para proteger a alguien más. Y no hiciste ningún ruido. Encontré la simetría de esa situación sumamente ofensiva.
Nora no sabía cómo procesar eso. Él no la había salvado por bondad. La había salvado porque su sufrimiento violaba su estética personal de cómo debería funcionar el mundo. Era un cálculo terriblemente frío. Sin embargo, produjo un resultado increíblemente cálido. «¿Entonces solo soy una corrección?», preguntó Nora, con la voz tensa. «Un error de redondeo que corregiste para que pudieras comer tu bé en paz». Una sombra oscura y peligrosa pasó por el rostro de Vincent. Se giró completamente, los pesados músculos de su mandíbula tic-tac. Se aclara la garganta, 2 zancadas, acortó la distancia entre ellos de nuevo. Esta vez, no dejó espacio. Se detuvo a centímetros de ella, obligando a Nora a inclinar la cabeza hacia atrás para encontrarse con su mirada. Si fueras un error de redondeo, Nora, le habría pedido a Donovan que te diera $1000 en efectivo en la acera y me hubiera marchado, dijo Vincent, bajando la voz a un aterrador susurro íntimo. El olor a ozono y ataúd oscuro la envolvió por completo. No habría transferido $45,000 a un centro médico. No habría pasado las últimas 12 horas investigando los antecedentes de tu hermana, y no estaría aquí ahora mismo dejando que me grites en mi propio garaje. Nora contuvo la respiración. Lo miró a los ojos y se dio cuenta con un repentino horror que la superficie gris y plana era una mentira. Debajo de la mirada muerta había una maquinaria violenta y obsesiva que en ese momento estaba centrando toda su atención en ella. «Has entrado en mi territorio», murmuró Vincent, bajando la mirada a sus labios temblorosos por una fracción de segundo antes de volver a sus ojos. «Invadiste mi perímetro para gritarme sobre una deuda que te dije explícitamente que no existía. Eres valiente, Nora. Increíblemente, tontamente valiente». Volvió a extender la mano. Esta vez no se detuvo en su cuello. Presionó su mano pesada y callosa contra la suave piel de su mandíbula. Su tacto era sorprendentemente cálido, suave, a pesar del poder bruto contenido en sus manos. Nora se quedó paralizada, su pulso retumbando contra su pulgar. Todas las alarmas en su cabeza gritaban que corriera, que saliera corriendo por las pesadas puertas de acero y no mirara atrás. Pero no podía moverse. La mera gravedad del hombre la anclaba al suelo. «Vete a casa», ordenó Vincent en voz baja, trazando con su pulgar una línea microscópica a lo largo de su mandíbula antes de retirarse. «Cuida de tu madre. Cómprate un abrigo que realmente abrigue. Y no vuelvas nunca más aquí a menos que estés preparada para quedarte». Pasó junto a ella, despidiéndola con una brutal y absoluta firmeza. Nora temblaba en el centro del garaje, con el calor de su tacto aún quemándole la piel. Se giró y prácticamente huyó hacia la puerta, la empujó y salió de nuevo al muelle helado y empapado por la lluvia. Mientras caminaba a ciegas hacia la parada del autobús, con el corazón latiéndole frenéticamente contra las costillas, Nora se dio cuenta de que había ido a Crestwell Logistics para librarse de una deuda. En cambio, acababa de caer en una trampa. Nora acababa de aprender la lección más dura del mundo criminal. Nada es realmente gratis, especialmente la salvación. La factura del hospital está saldada, pero la cuenta bancaria personal está abierta de par en par, y Vincent opera con su propia moneda brutal. Si sentiste esa tensión angustiosa y quieres ver qué pasa cuando Nina inevitablemente vuelva a caer en su mira, tienes que quedarte. Dale a me gusta para alimentar el algoritmo. Comparte este vídeo con cualquiera que secretamente adore un romance crudo y suscríbete al canal. Dime en los comentarios si crees que Vincent es un escudo o solo una jaula nueva. Campana.